Hola, bienvenidos a todos los que nos sintonizan a través de las redes sociales. Bienvenidos a Red Contextus, un podcast para la divulgación de la ciencia con sentido analítico, crítico y social. El objetivo de este podcast es aterrizar a los ciudadanos de a pie los acontecimientos y avances científicos y tecnológicos más relevantes y de interés colectivo, utilizando un lenguaje fresco y ameno del pueblo para el pueblo. Para lograr lo anterior, en cada una de nuestras sesiones, llevadas a cabo por el aquí presente Dr. César Augusto Pérez Martínez Buen día a todos. y su servidor, el Dr. Edgar Rodrigo Guzmán Bautista, charlaremos sobre temas de vanguardia o interés general para la sociedad. De igual forma, esperemos nos ayuden a construir este proyecto enviándonos sus comentarios y preguntas a nuestras redes sociales, mismas que revisamos y estamos muy al pendientes para dar respuesta a cada una de sus inquietudes en nuestras subsiguientes sesiones. En la sesión número 14 de la red Contextus, sesión 14, hemos decidido abordar el tema del presupuesto en ciencia y tecnología en México. Para el 2024, el gobierno federal estima un presupuesto de 148,000 millones de pesos para el área de ciencia, tecnología e innovación, de los más de 9 billones de pesos que estima gastar en total, donde la prioridad serán los megaproyectos como el Tren Maya, el Tren Interoceánico y los programas sociales. Del monto otorgado para ciencia y tecnología, solo 25,722 millones fueron asignados al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, también llamado CONACYT. Aunque se trata del mayor aumento para la ciencia en lo que va del sexenio, los analistas estiman que se trata de solo el 0.6% del Producto Interno Bruto de México, un porcentaje muy bajo frente al 1.5% que recomiendan organismos internacionales. Además de que se debe considerar que nuestro país es la economía número 15 a nivel mundial y tenemos una población de casi 130 millones de personas. En las últimas 5 décadas, México ha quedado rezagado en ciencia y tecnología, y sin importar el color del partido político en el poder, el desarrollo científico no ha sido una prioridad, situación que se agudizó durante la pandemia, pues nuestro país se quedó o hasta el momento aún no tiene la capacidad para fabricar su propia vacuna y tampoco se ha dado abasto con la construcción de ventiladores para atender a los pacientes por COVID. Y a todo esto, César, ¿tú sabes cuánto se invierte en ciencia y tecnología en México? Pues tengo este estimado de números, ¿no? De miles de millones, de billones, de millones, pues. Pero no, es difícil para mí aterrizarlo un poco, ¿no? O sea, me explico, es un número, pero no me dice mucho a mí, a menos que lo ponga en contexto o en otros parámetros, ¿sí? Sí, ¿Cuántos claro. aviones presidenciales se pueden comprar con esto? O ese tipo de cosas. Claro, y es que esto es importante resaltarlo porque durante nuestra formación científica siempre escuchamos que es poco el dinero que se invierte en México, pero pocas veces realmente entramos al presupuesto de egresos de la federación que se calendariza año con año para consultar los montos. Y también a veces creemos que solo CONACYT es quien se encarga de la administración de estos recursos, pero no es así. También lo hacen otras organizaciones o dependencias gubernamentales que en teoría están realizando investigación y desarrollo tecnológico. Por ejemplo, Por ejemplo, el Instituto del Petróleo, Pemex, la CFE, el Instituto de Salud, ellos tienen un recurso que va destinado para la investigación científica y tecnológica que no está contemplado dentro del dinero que llega a CONACYT. ok. Pero sí está contemplado dentro del presupuesto que llega a ciencia y tecnología. Sí Exacto, está. exacto. Sí está contemplado como parte del desarrollo científico y tecnológico, pero no. Por eso de estas cifras que al inicio les mencionaba, de los 148,000 que se destinan, menos del 25%,
llega al CONACYT, que sería más o menos como el 16, 17%, 20% del presupuesto total está llegando a la administración del CONACYT. Y ahora, la mayoría del presupuesto del CONACYT se va en la administración de las becas, en la administración de cátedras, en la administración del Sistema Nacional de Investigadores, y es ahí en donde se distribuye como la mayor parte de este presupuesto, dejando una menor cantidad para las investigaciones de ciencia de frontera o de investigación básica. Entonces, dentro del CONACYT, la prioridad, digamos, son las becas y los estímulos del SNI, las becas de posgrado, postdoc, cátedras y los estímulos del SNI. De hecho, se estima... ¿Y qué opinas tú al respecto? O sea, pues, de hecho, yo antes creía que la mayoría del dinero, o sea, porque no fue hasta que me empecé a meter al presupuesto que empecé a ver cómo se desglosaba el dinero. Y me di cuenta que en realidad México sí está apoyando la generación de nuevos investigadores, y a los investigadores ya consolidados sí los apoya económicamente. Sin embargo, no otorga el dinero suficiente para administrar a la cantidad de becarios, a la cantidad de integrantes del Sistema Nacional de Investigadores. Por ejemplo, ahorita se estima que somos más de 36,000 los integrantes del Sistema Nacional de Investigadores, y la mayoría de estos investigadores se encuentra en las categorías de candidato o de SNI 1, siendo la menor cantidad los que se encuentran en el nivel 2 o el nivel 3 o el nivel emérito. De hecho, por ejemplo, de los 36,000, muy a grosso modo, 25,000 se están contemplados entre candidatos y SNI 1. Más o menos 25,000 sería como de los 36,000. Entonces, pero el punto es, a lo que voy es que de este grosso número de 36,000, menos del 10% de estos 36,000, es decir, menos de 3,600, tienen un proyecto de autorizado de ciencia básica o de frontera. Esto significa que es una cantidad reducida de investigadores los que pueden tener acceso a los recursos o al apoyo global que otorga el CONACYT para realizar investigación básica y de frontera. O sea, pero bueno, un par de cosas ahí, ¿no? ¿Tú preferirías, bueno, de entrada creo que ambos preferiríamos que hubiera más dinero y que hubiera más SNIs y más dinero para proyectos, ¿no? Claro. Creo que estamos de acuerdo en eso. Pero en esta situación en la que no, en la que se tiene que dar prioridad a algo, ¿tú preferirías darle prioridad a los proyectos? Sí, yo creo que en esta ocasión sí deberíamos de darle prioridad a los proyectos, porque sin los proyectos, ¿cómo estaría generando la investigación los investigadores propios del país, ¿no? Ahora sí que me quedé pensando, en realidad, por ejemplo, ¿cuántos miles de millones de pesos se necesitarían para que cada uno de los candidatos SNI tuviera al menos un proyecto aprobado? Es decir, un proyecto de $1 millón aprobado durante 3 años, ¿no? Que sería más o menos 3 o 4 años, que sería lo estándar para realizar un proyecto. Entonces necesitaríamos más o menos 36,000 millones de pesos, es decir, 10 veces más de lo que se está otorgando anualmente para este rubro, ¿no? Ahora, ¿de dónde sacamos esos 36,000 millones de pesos? En la legislación anteriormente se supone que México tenía que llegar a cerca del 1% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, esa legislación se eliminó de la normatividad, y desde el año pasado la normatividad dice que solo se tiene que apoyar de forma progresiva, sin indicar un porcentaje, que es el que otorgan los organismos internacionales, ¿no? Entonces, de esta manera, como ahorita digamos que sí se está invirtiendo más de acuerdo a la ley, pero no de acuerdo a la ley anterior o a los estándares internacionales que se esperaría para tener
un desarrollo óptimo a nivel nacional. Ahora, lo que estaba viendo también es que a nivel internacional, incluso países como Chile o Argentina, Ecuador, Bolivia, Paraguay o Uruguay estaban realizando una mayor inversión en términos del Producto Interno Bruto en relación con México. Es decir, México se está quedando rezagado con respecto a los países de Latinoamérica. Y, por ejemplo, otro aspecto que también hay que contemplar es que no toda la inversión en ciencia y tecnología tiene que venir del gobierno. En otros países, por ejemplo, te hablo de la Unión Europea o el caso de Corea o de Japón, se oscila que cerca del 60% o más del 50% de este dinero que se invierte en ciencia y tecnología viene de la industria privada, en tanto que en México es menos del 30% o 20% de dinero que proviene de la industria privada. Entonces eso también nos habla sobre el nivel de percepción que tienen los empresarios de acuerdo a cómo se tendría que obtener o desarrollar este dinero, ¿no? Sí, quisiera hacer eh, poner un poquito de contexto aquí. En otros países, no sé si en todos, ¿no? Pero en algunos países de la Unión Europea, no sé cómo eran en Asia, pero pues digamos, el investigador, el jefe, el supervisor, se le daba escribiendo grants, así le llamaban, proyectos para que le concedieran dinero de fundaciones, ¿no? Fundaciones contra el cáncer y este tipo de entidades. Y una parte de ese dinero que les daban para sus proyectos estaba destinado para el pago de los estudiantes, ¿no? Que ya eran doctorantes o estudiantes de doctorado y postdoctorado principalmente. Los de maestría sí era parte. Sí podían darles estímulos, no estoy diciendo que no. En el caso de aquí de México, pues ese dinero, ese salario, digamos, para los estudiantes de maestría y de doctorado y algunos postdocs, no todos, pero algunos postdocs, son dados ya por el CONACYT, ¿no? O sea, digamos, el investigador que recibe un proyecto no tiene la necesidad, al menos, puede hacerlo, claro, si quisiera, pero no tiene la necesidad de destinar una parte de ese dinero al salario de sus supervisados. ¿Me explico? ¿Sí me expliqué? Digo, ya lo sabes, ¿no? Pero digamos, es un matiz que hay que mencionar porque el dinero que mencionarías del millón de pesos para cada SNI estaría destinado más que nada pues a la investigación en sí, a la compra de reactivos, equipos, etcétera, ¿no? Claro. Uh-huh. Y lo que mencionabas también, curioso, ¿no? Que menos del 20% de las entidades privadas apoyan a la investigación. También cabe recordar que no tiene mucho tiempo, pues, que el CONACYT destinó dinero también a que se investigara, a apoyar investigaciones privadas que tenían un carácter, pues no tenían, digamos, la obligación de rendir cuentas o de compartir ese conocimiento a la ciencia mexicana, ¿no? Que creo digo, que sí es cierto que la ley anterior pues daba más dinero, pues también hay que mencionar que se iba también en esa sección, ¿no? A Sí, ese lugar. esto se hizo durante los sexenios de Calderón y de Peña Nieto, en donde se Uh-huh. oscila o se calcula que más de 46,000 millones de pesos fueron transferidos a las industrias privadas. Sin embargo, es aquí en donde viene como esta visión distinta respecto a que se supone que las privadas deberían de invertir en el desarrollo de investigación y tecnología en México y no que el Estado subsidie a las privadas para que ese mismo dinero sea el que se esté invirtiendo, ¿no? Claro. Yo creo que es una Claro. visión completamente distinta la que tenemos en otros países en donde es el dinero del privado el que realmente está teniendo
una injerencia en el desarrollo, en donde es una industria privada que se ha especializado en la aeronáutica o en el desarrollo de automóviles o en el área de la ingeniería, pero que en realidad su capital se mueve con la industria privada. Sin embargo, también ha tenido apoyo del gobierno federal de Estados Unidos, pero ha sido en menor cantidad. Uh-huh. Y o por ahora que ejemplo, mencionas esto de... Sí, o por ejemplo, también lo vemos en el caso de las grandes informáticas, ¿no? Como las de Bill Gates, Mark Zuckerberg, los desarrolladores de Google, los desarrolladores de Amazon, que todos ellos han desarrollado tecnologías, pero que ese dinero viene justo del capital privado, ¿no? Uh-huh. Y una pregunta, o bueno, ¿tú quién crees que debería de invertir en ciencia y tecnología en México? O sea, o más bien, como está la situación, ¿tú consideras que México debería de seguir las recomendaciones internacionales o seguir los pasos de cómo se hace en otros países de impulsar, digamos, por alguna política, impulsar el apoyo privado a la investigación? Yo creo que ¿Tú sí crees que debería se puede? de aumentar el apoyo de los privados. Incluso creo que para que los transnacionales entren y pongan sus empresas en México, una de las condiciones ya de ley debería de ser que justo parte de su desarrollo y su investigación se realicen en México, porque lo que está pasando es que se realiza la parte de la manufactura y no propiamente la parte de la investigación y el desarrollo. Y es por eso que muchas de las empresas, por ejemplo, farmacéuticas, como el caso de Bayer, de Pfizer, de Roche, de AstraZeneca, si bien tienen plantas de producción algunas en México, no se realiza la investigación propia en estos países, sino que se tiene que ir uno al extranjero y es allá en donde se están realizando los prototipos y son ellos los que al final adquieren como el capital que se genera producto de estas investigaciones, ¿no? Porque al final ellos no estarían invirtiendo en la generación de los recursos humanos, sino que el recurso humano ya llega formado a sus países y es a partir de ahí que ellos empiezan a obtener plusvalía de todos estos trabajadores, ¿no? Entonces sí creo que debería de ser una condicionante para las empresas extranjeras el sí venir y instalarse en México, pero que también estén obligadas a invertir en esta parte de la cadena productiva, ¿no? Uh-huh. Y digamos, ¿por qué conoces el por qué se hace así? Me explico. Yo estoy suponiendo que los salarios de los investigadores serían menores aquí en México que en la Unión Europea o que en Estados Unidos. Sin embargo, la investigación se hace allá. Y me pongo a pensar, ¿no será más barato hacer la investigación allá? Porque, digamos, un equipo o algún reactivo para que llegue a México requiere que se le agregue el precio, digamos, de la importación, ¿no? Que tiene que ser importado y eso pues aumenta Sí, los costos y aumentan los tiempos. ¿Crees que tenga algo que ver con eso? sí, de hecho, yo también estaba pensando en eso hace unos meses, cuando justo me di cuenta que comprar reactivos en México era más caro que comprarlos en el extranjero. Entonces, justo por la debilidad de nuestros sistemas de producción de insumos científicos, es que estamos pagando como mucho más cara el hacer la investigación básica o de frontera en el país. Y yo creo que esto sí es un problema estructural, en donde se han ido las empresas básicas que producen los plásticos, que producen los reactivos químicos consumibles para un laboratorio, pues estas sales ya no se están como generando en México, o los procesos de producción ya no se están generando en México, y por ende tenemos que pagar el impuesto extra de importación, ¿no? Entonces sí sale un poco más caro realizar la investigación si es que no se apoya desde la generación de los insumos. Claro, entonces hay un par de soluciones aquí, ¿no? Se puede a través de políticas reducir estos tiempos de traslado, a lo mejor darle una especie de urgencia
a material que está destinado a investigación o reducir el impuesto de importación, ¿no? De alguna forma para que sea más barata la ciencia en México. La otra es, obviamente, pues, hacer una empresa que haga anticuerpos, haga reactivos y los venda desde aquí, sería más barato, ¿no? Porque Pero bueno, también eso puede ser. esto que comentas es algo muy importante, porque justo la generación de las startups o de estas empresas de base científica y tecnológica que parten de las universidades, en otros países, digamos que están menos penalizadas para los investigadores y hay muchos más incentivos que motivan a que la parte de México, estos incentivos, digamos que son menores y al final, pues el científico no se ve como tan motivado a iniciar por sí mismo sus empresas de base científica y tecnológica, porque parte de, si la idea la empiezas en una universidad, al final es la universidad quien se queda con ese beneficio. Entonces, eso hace que al mismo tiempo el investigador dice, bueno, voy a estar trabajando, voy a estar dando el extra, pero al final el beneficio económico, pues no lo vas a tener tú, sino lo va a tener la universidad a donde estás adscrito. Y eso en parte tiene sentido desde el punto de vista de la universidad pública, ¿no? En donde, a ver, yo te estoy pagando para que tú desarrolles todas estas actividades, estás utilizando recursos públicos para realizar tus investigaciones, estás en un espacio público, por ende me pertenece, ¿no? Eso es lo que dice la justificación de las universidades, ¿no? Sin embargo, desde el punto de vista del investigador, es como, sí, o sea, estoy realizando esta generación de tecnología, pero digamos que eso es independiente a la generación de conocimiento. Entonces, la creación de este capital tendría que manejarse de forma distinta a cómo se maneja el conocimiento. Y por ende, en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, los investigadores pueden generar sus propias empresas de base tecnológica independientemente del apoyo que recibieron por parte de las universidades del gobierno o de sus universidades privadas, ¿no? Digamos que el dinero es mucho más, las políticas son mucho más flexibles y mucho más abiertas, favoreciendo la generación del empleo o la creación del capital sobre la generación del conocimiento. Pues tiene sentido, pues, que si no apoyas la generación de estas empresas, pues no nacen, no se generan de entrada. Sí, y de hecho esos proyectos como los que tú dices, por ejemplo, ahorita en el país no se han dado. Es decir, el CONACYT no ha incentivado proyectos que justamente promuevan la generación de estas empresas para que estas empresas que van naciendo sean las que en el futuro sean los proveedores de estos insumos que se necesitan para hacer la investigación. O al menos yo de momento no conozco ninguna convocatoria que haya salido, ¿no? Y eso sí, podría hay ser que nos corrijan en los comentarios. Exacto, y eso podría ser una alternativa para dar salida a los nuevos estudiantes que se están formando de maestría y doctorado, en donde quizás si no encuentras un apoyo en la academia, quizás sí encuentres un apoyo para iniciar tu empresa de base científica y tecnológica, ¿no? Pero, claro, pero ¿crees que es responsabilidad del CONACYT apoyar a que se creen empresas o yo creo que ahí compartida sería una responsabilidad compartida con la Secretaría del Trabajo, ¿no? Así como se realizan estos apoyos para jóvenes construyendo el futuro, también sería una de científicos construyendo el futuro, ¿no? En donde justamente si tú tienes tu maestría y tu doctorado, vamos a apoyarte para que generes una empresa de científica y tecnológica en el país, ¿no? Y yo creo que habría una gran respuesta de la comunidad, porque menos del 20% de los que terminan una maestría o un doctorado se colocan en la academia. Es decir, de cada 100 que se están graduando, 20 van a alcanzar a colocarse en algún trabajo relacionado con la academia para la investigación, y tenemos a 80 de nuestros colegas que no están consiguiendo un trabajo para colocarse en tal cual lo que se formaron. Entonces, quizá
muchos de estos estudiantes o incluso uno de estos próximos a graduarse podría ver en este tipo de propuestas como una solución, ¿no? Como de, bueno, tal vez no voy a generar, no voy a insertarme con una plaza de investigador para seguir manteniendo el status quo mexicano, pero sí voy a aplicar y voy a tener con este capital semilla la generación de una empresa, ¿no? De base científico-tecnológica, que en su caso, pues algunas de esas empresas evidentemente van a tener éxito y otras no, pero el hecho de que estés tú invirtiendo en la generación de este capital desde México, pues va a fortalecer mucho nuestra estructura científica y tecnológica. La otra también podría ser adopta un científico, es broma, sorry. Y para continuar con esto, digamos, una vez distribuido el presupuesto, ¿quiénes en el CONACYT o quiénes dentro de las secretarías son los responsables de distribuir el dinero? ¿Tienes información de eso? Por ejemplo, ¿te refieres a los encargados de las dependencias? Por ejemplo, una vez que llega el dinero al CONACYT, en el caso, ellos son los que deciden desde sus órganos rectores, que son estos consejos generales que tiene cada institución, ellos deciden a qué se le va a dar prioridad en el presupuesto. Por ejemplo, en el 2017 y en el 2018 es verdad que no hubo dinero que se invirtiera para proyectos de ciencia y tecnología, de ciencia básica y ciencia de frontera, y no fue hasta el 2019 en donde se decide que se regresen esos apoyos y que se apoyen a los que ya se habían aprobado sus proyectos, pero que no se les había dado el recurso, y es una decisión política de las autoridades pertinentes, ¿no? O competentes de cada dependencia, enmarcadas en el programa nacional de desarrollo. Es decir, como la prioridad era, por ejemplo, apoyar a los becarios, la prioridad del CONACYT ha sido mantener el programa de becas. Sin embargo, si desde el Plan Nacional de Desarrollo no viene que se tenga que propiciar mucho más la ciencia y la tecnología, pues por ende también se deslindan de responsabilidades los responsables de cada dependencia, ¿no? Entonces, digamos, un consejo dentro del CONACYT es el encargado de tomar estas decisiones. Sí que ahorita platicamos quién forma el consejo, pero dentro de un marco legal dado o dentro de un plan nacional de gubernamental desarrollo. nacional, obviamente dado por el gobierno en turno, ¿no? Sí, de hecho, si revisamos... digamos, el consejo que decide la distribución del dinero en el CONACYT decide nada más un poco es, digamos, una decisión un poquito ya tomada, decide nada más ciertos detalles, digamos, ¿no? Claro, sí, así es tal cual. De hecho, ¿cómo se llama? El dinero, por eso se mantiene de forma constante durante los sexenios que hemos tenido, en donde vimos, por ejemplo, que cuando empezó Peña, iba aparentemente aumentando el presupuesto de investigación y tecnología, de ciencia y tecnología. Sin embargo, con el tiempo como que no se veían reflejados esos apoyos en la investigación pública, porque parte de ese dinero se iba a los privados. Entonces, esto era parte de las decisiones de más arriba, de presidenciales o de la política en turno, que decidió que se tenía que apoyar mucho más a los privados y una, ¿cómo se dice?, descentralización de los recursos públicos para que en su parte se viera fortalecido, sí, la investigación, pero la investigación privada, no la investigación pública. Que digo, que no tendría nada de malo. Claro. Si los frutos de esa investigación pues fueran accesibles para todos o tuviera el CONACYT alguna especie de retribución, ¿no? de recibir algo a cambio, pero
Pero si no pasa así, pues bueno, le estoy regalando dinero a alguien para que haga investigación, para que él se vuelva más rico y no comparta esos conocimientos. Entonces ahí sí yo creo hay una tranza. Sorry. Sí, que es una visión distinta, ve lo que estás diciendo tal cual. O sea, no es lo mismo generar investigación para generar más riqueza que generar investigación que sea en beneficio de la sociedad o en beneficio de la humanidad. Entonces, de ahí el que nuestra visión sea el que solo CONACYT tenga que dar el dinero, pues no. O sea, también tiene que ser la otra parte de los privados, en donde los privados se responsabilicen de esta inversión para que tenga también beneficio social y beneficio económico. Y es doble el beneficio, en realidad van muy ligados. Entonces, el punto es que en México incluso los más ricos del país no invierten en investigación científica y tecnológica. El caso del grupo Carso, ellos compran sus satélites y compran sus computadoras, sus celulares a las empresas extranjeras. No son empresas nacionales. Entonces, no vemos, por ejemplo, aquí una creadora de chips Slim, en el caso de México, y que esos chips se hayan generado con recursos naturales mexicanos y se haya dado la transformación hasta una computadora, ¿no? O las computadoras mexicanas prácticamente no existen en el mercado. Sí. Entonces, desde ahí lo vemos, en donde lo que hemos visto es que nuestros grupos de empresarios, los 10 ricos más, los 10 grupos empresariales más fuertes de México, se han encargado de la administración de su riqueza, no exactamente de la inversión o de la generación de conocimiento o de tecnología, sino que ellos ya compran la tecnología que se desarrolló en otros países, porque pues desde su visión les sale mucho más barato y es mucho más rentable para generar una mejor rentabilidad de sus recursos. Sin embargo, es ahí donde te digo de que esta parte de humanista o nacionalista, pues queda un poco como de fuera, ¿no? Bueno. Pues bueno. Interesantes comentarios, interesante información la que nos dice, la que nos compartes. Porque tú quién crees que debería de administrar este dinero de ciencia y tecnología? ¿Crees que tendría que tener más responsabilidad la industria privada o el sector público? Yo creo que, digamos, comparto tu visión. Sí siento que debería haber más apoyo por parte de las empresas. Sin embargo, no estoy tan seguro de que tendría que ser el 60% como en algunos países. Lo que sí me llama la atención es que rara vez se nos pregunta a los jóvenes, ¿no? Normalmente las decisiones que son tomadas, pues son tomadas por el consejo, como lo mencionas, y el consejo pues, no está formado por algún representante joven, digamos, o algún representante que conozca las vicisitudes y dificultades que tenemos que afrontar desde los recién egresados, ¿no? Que ya no somos tan recién, pero Claro. y no, digamos, tienen otros intereses, no intereses malos, no necesariamente, pues, pero no particularmente, no están pensando, digamos, en los candidatos, no de forma a futuro, al menos. Sí, de hecho no hay como representantes jóvenes de nuestra comunidad ni en los tomadores de decisiones, ni en relativamente jóvenes, Sí. los políticos, que son los que yo estaba revisando las cámaras, las comisiones de ciencia y tecnología, y la mayoría pues son políticos, no hay como científicos tampoco los suficientes, había uno o dos que por ahí tenían maestría o doctorado, pero hasta ahí, o sea, como que falta mucho al menos las voces del área biológica o del área de ciencias de la tecnología, sí faltan muchos representantes que justamente lleven el mensaje a donde se toman las decisiones, ¿no? Porque quizás nosotros ahorita estamos haciendo un ejercicio aquí de discusión en nuestro podcast, que ojalá lo escuche algún tomador de decisión en su momento,
y quizá reflexione un poco sobre cómo debería de ser la visión del presupuesto de ciencia y tecnología, pero son pocos la gente que en realidad también habla de estos temas, te digo, incluso durante nuestra formación. Yo pocas veces en realidad no fue hasta que salí en el último año en donde dije, bueno, falta dinero, pero ¿de dónde viene ese dinero, no? Entonces también es un ejercicio formativo y de reflexión que tenemos que ir haciendo durante la formación de los recursos humanos. Sí, yo creo que también hay o bueno, ya voy a hablar por mí, nada más. Si hay una especie de resistencia a tocar estos temas en las reuniones académicas por temor a que se vuelva acalorada, discusiones políticas y eventualmente acaloradas, ¿no? Considero que no, pues que no deberíamos de tenerle tanto miedo, creo. Sí, porque al final son temas de dinero, ¿no? O sea, como que no queremos tocar esa parte como investigadores, pero al final estamos inmersos en un sistema económico que sea el modelo que predomine por cada país, al final es con el dinero con lo que se está haciendo la investigación. Y sin el dinero, pues no podríamos pagar los salarios de los investigadores, las becas de los estudiantes, los insumos necesarios o la inversión necesaria para generar esas empresas de base científica y tecnológica. Ahora, tú ves el caso de Estados Unidos, en donde, por ejemplo, muchos bancos otorgan créditos para que tú realices una empresa. Y en el caso de México, conseguir la visión de los bancos es nuevamente administrar el dinero, pero no necesariamente crear este dinero. Crearlo a través de invertir en estos inversionistas jóvenes, que quizá podría ser nuestra generación, la que con sus ideas esté como generando mayor capital, ¿no? Bueno, pues bueno, muy interesante, muy ilustrativo. ¿Quisieras aportar algo más, algo que no hayamos Pues tratado? no, ¿O quieres comentar pues algo? simplemente resumir un poco lo que hemos dicho ahora, en donde parte del presupuesto de egresos de la Federación sí se, ¿cómo se llama? Se aumentó, si lo vemos en términos brutos, o sea, pero estamos lejos de alcanzar el 1% que recomendaban los organismos internacionales. No todo el dinero que se invierte en ciencia y tecnología llega al CONACYT, eso es importante también mencionarlo, se distribuye en otras áreas del gobierno y la principal función o el principal inversión del CONACYT en México es en recursos humanos. No tiene actualmente, digamos, prioridad darle como mayor número de proyectos de investigación, como que estamos más o menos en los 2,000 proyectos aprobados por año, lo cual representa un porcentaje pequeño respecto al número total de SNIs que existen en el país. Menos del 10% de los SNI pueden ganarse un proyecto anual, que también eso significa que pues, se generan muchas redes, ¿no? De quién de esos 36,000 SNI merece o no tener el proyecto, ¿no? Y que también se va a dar con base a la calidad de la investigación, al historial del proponente, pero como un nuevo integrante del nuevo CONACYT va a generar estos productos de investigación innovadores si no recibe el apoyo, ¿no? Que también es un círculo vicioso que habrá que discutir más adelante y no hay que tenerle miedo a tocar los temas económicos, simplemente hay que como informarse a través de los comunicados oficiales, que también hay muchas fake news en las noticias, en donde ni siquiera o se sesgan mucho los datos hacia determinadas corrientes con tal de dar golpes al gobierno. Sin embargo, no todo es blanco ni negro, sino también hay claroscuros, y yo creo que tal cual es lo que le ha pasado al CONACYT en esta administración. En Sí, donde, donde ha sido golpeado mediáticamente. uh-huh. Y una pregunta, volviendo al tema de lo del PIB, porcentaje del PIB que se recomienda 1.5%, cuando en los otros países donde el 60% es inversión privada,
ese 60% está contemplado como PIB, o sea, es cuando dicen Sí, el 1.5% del PIB, pero la mitad la da las empresas privadas. sí, ¿Está exacto. contemplado o está por fuera? Sí Sí, está contemplado. está contemplado el PIB como inversión Mm. privada. Claro, y en México tenemos el talento, tenemos la capacidad. Yo creo que ya hay Eso no ejemplos. está en duda, ¿no? Claro, sí, entonces esta es una invitación a que no hay que temer miedo a invertirle al talento mexicano. Hay muchos casos de éxito en donde se ha visto que tenemos las capacidades, tanto intelectuales como científicas y tecnológicas, para arrancar y para justamente fortalecer el tema de ciencia y tecnología mexicano, ¿no? Entonces, no hay que olvidar que al final de nuestras manos la generación de un mejor sistema, mucho más robusto en ciencia y tecnología, y pues hay que hacerlo, ¿no? Ujú. Pues bueno, entonces también resumiendo, no hay que invertir más, obviamente, no más dinero, por favor. Tal vez revisar las prioridades, hacia cómo se distribuye el dinero y también, digamos, hacer la ciencia en México un poco más barata porque es más cara que en otros países porque no se desarrollan aquí los reactivos, las tecnologías, ¿no? Por lo mismo, por el uroboros eh, que mencionas. Pues bueno, ¿quieres cerrarlo? ¿O Para quisieras irse, comentar alguna bueno, otra cosa? pues no, o sea, Sí, simplemente quisiera yo, Ajá. perdón, quisiera hacer un saludo, un llamado a nuestros compañeros de Insta Science, otra página de divulgación científica. Ellos tienen un perfil en redes sociales, se conocen como Insta Science, nada más que Science en inglés con SC, instascience.divulgación. Y esa es su página en Instagram, en YouTube tienen también InstaScience, pero es piso, InstaScience piso. En Facebook son InstaScience nada más y en TikTok son InstaScience.438. Igual lo voy a poner allí en las letritas. Perfecto. Un saludo. Pues muchos saludos a nuestros compañeros de InstaScience, que luego publican cosas muy interesantes también. Y bueno, pues les recordamos que para la construcción de una cultura compatible con la ciencia necesitamos mantenernos abiertos y críticos a la información que nos llega de diferentes medios para interiorizarla y tomar acciones basadas en fuentes confiables y cotejadas por expertos en el tema. Esperemos que haya sido de su agrado nuestra 14ª sesión de Red Contextus y nos despedimos deseándoles lo mejor en su día a día. Nos escuchamos en nuestra siguiente sesión. Hasta la próxima. Chao.